Ustedes se acordarán que la semana pasada hablamos de tres el oficio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y uno de ellos era el sacerdote, el rey y el profeta. Bueno, ahora vamos a hablar no del profeta, sino vamos a hablar del rey y del sacerdote. ¿Se acuerdan que les dije también que en aquel oficio del Antiguo Testamento el sacerdote no podía ser rey y el rey no podía ser sacerdote, o más bien dicho, no podían oficiar el oficio del uno del otro? En otras palabras, no podía llegar David al altar del tabernáculo y decir: Señor, aquí está el corderito por mi pecado, ¿verdad? Llegarlo y sacrificarle todo, porque él es un rey. Solo él tenía que, de a fuerza, depender del sacerdote, ¿verdad? Entonces, el sacerdote, él sí podía ofrecerlo para él como sacerdote. O sea, agarrar el corderito, sacrificarlo por el pueblo primero, ¿verdad? Y regar la sangre y lo que sea, hacer el rito, pero también venía después de la parte para hacer uno para él y para su familia, porque también era pecador. ¿Ok? Eso que quede claro. El sacerdote no podía, digamos, apostolarse para decir: yo quiero ser rey, ¿no? Y a la misma vez tener el cargo de sumo sacerdote o de sacerdote regular, porque había sumo sacerdote y había sacerdotes que oficiaban las ceremonias, porque ahí no paraba el templo, no se paraba. Ahí ese altar de bronce tenía que estar prendido día y noche. Por eso había sacerdotes que se turnaban, ¿verdad? El sumo sacerdote era uno nada más, pero ese era por vida, hasta que se moría. Pero después seguían los demás sacerdotes. Quiero que entendamos ese concepto de sacerdotes para que no nos confundamos, ¿no? Ahora, lo que vamos a mirar ahora es el sacerdocio, los sacerdocios o las órdenes. A ver si entienden esas palabras. En el sacerdocio del Antiguo Testamento, Leví, o sea, más bien los hijos de Aarón, ¿verdad? No todos los levitas podían ser sacerdotes, solamente los descendientes de Aarón. ¿Ok? Eso que quede claro también. Y vamos a mirar ciertos incidentes que pasaron en el Antiguo Testamento cuando alguien quiso usurpar ciertos puestos de ciertos individuos. ¿Ok? Pero nomás quiero que quede claro, los sacerdotes tenían que descender del linaje tenían que ser levitas, pero de la rama de Aarón, o sea, de su familia. Se iba por ahí. Nadie podía ser de los otros que estaban acá, no se podía. Solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Pero fíjese bien en esta escritura que está aquí, en Éxodo 19, eso era antes de que se estableciera el sacerdocio. Esto que sucedió aquí en Éxodo 19 fue cuando salieron de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y Dios les dio la ley en el monte Sinaí, o sea, se pusieron alrededor del monte y Moisés subió al monte y él les dio la ley. Entonces, antes de la ley, ya ve que en Éxodo 20 es donde está la ley, ¿verdad? Bueno, digo los 10 mandamientos. Entonces Dios quería, aparte de que los levitas obviamente fueran su sacerdocio para oficiar las ceremonias, Él quería decir: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas palabras que se encuentran aquí en Éxodo 19, bien pudieran ser, ¿verdad? No estamos seguros de ello. Aquí pareciera que Dios está diciendo que toda la nación podía ser sacerdote, ¿verdad? Todos. Pero yo más bien lo pongo como que Dios está hablando en una forma futura, hacia el futuro, ¿verdad? Dice: tú me serás, todos ustedes me serán un reino, porque ya Dios estaba apuntando hacia el sacerdocio segundo, de lo que vamos a hablar enseguidita. O sea, el sacerdocio segundo es diferente que el primero. O sea, el primero, el de Aarón, era un sacerdocio que estaba para terminarse, no era para siempre. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuándo iba a terminar ese sacerdocio? Cuando Jesucristo llegara. Porque recuerden que todos los sacrificios, todo era figuras de las cosas venideras.
¿verdad? Todo. Entonces todo apuntaba hacia una sola persona. ¿Y quién era esa persona? Jesucristo. ¿Ok? So es bien importante de que sepamos que el sacerdocio de Leví estaba para terminarse cuando llegara el mero mero, ¿verdad? Entonces hay dos sacerdocios. Está el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Es el que vamos a mirar enseguida. En el Éxodo 28, harás llegar delante de ti a Aarón y tu hermano y a sus hijos consigo delante de los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. ¿Okay? Ahí es donde Dios los está escogiendo a ese pueblo. Y después, en el 29:1 también, ahí está la consagración. Entonces, okay, eso es importante. Vamos a hablar de este personaje de Melquisedec. Melquisedec, la traducción de este nombre es Rey de Justicia. Y ustedes sabrán quién es ese Rey de Justicia, ¿verdad? Para saber en dónde estamos parados. Bueno, este rey, sacerdote al mismo tiempo. ¿Se acuerdan al principio que le dije que el rey no puede ser sacerdote y el sacerdote no puede ser rey? Ahí está raro la cosa. Este personaje era de las dos cosas. Bien tremendo. Y entonces es cuando la pregunta surgiría de parte de nosotros. Aún si estuviéramos dentro del sacerdocio levítico, que fuéramos parte de ahí, de ese sacerdocio o lo que sea, podría surgir esa pregunta. ¿Por qué esta persona es las dos cosas? Si está prohibido por Dios hacer eso. No, está prohibido. O sea, dice, tú no puedes ser las dos cosas al mismo tiempo. Tú una vez eres rey o eres sacerdote. Sacerdote, rey, rey, sacerdote, no puedes. Esta persona era las dos cosas. Entonces, este rey y sacerdote, que tenía las dos cosas en sí, va y le bendice a Abraham. Y Abraham le entrega los diezmos. Y ya, cada quien por su camino. Este personaje aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. El otra vez vuelve a aparecer en el Salmo 110. Y fíjese quién es el que hace el juramento aquí. En el Salmo 110, en el verso 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjese bien cómo está la situación ahí. El sacerdocio de Aarón estaba para terminar. Hay religiones que tienen todavía el sacerdocio arónico como si fuera un sacerdocio activo. Ya no está activo. La iglesia popular tiene otro sacerdocio que tiene 4 órdenes sacerdotales y ninguna de esas 4 son bíblicos. Yo no sé si no leen o de a tiro quieren ver la cara a la gente o no sé. Pero ¿cómo tú puedes inventar sacerdocios que no están ni siquiera en la Escritura? Porque supuestamente la Biblia es la base de tu fe. Y no están ahí. La Biblia me enseña estos 2 sacerdocios solamente, el cual les instituyó Dios en el Sinaí para que se desarrollaran los sacrificios y los simbolismos y de esa manera anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo como Cordero inmolado en la cruz y después victorioso, ¿verdad? Y volver a la segunda venida. Y el segundo era el de Melquisedec, el cual tiene un sacerdocio, no tiene límite ni no tiene fin. Tú eres sacerdote para siempre, y no por la orden de Aarón, sino la orden de Melquisedec. Porque este personaje, el cual estamos hablando, Melquisedec, sin lugar a dudas, es un prototipo de Cristo, un modelo anticipatorio del Señor Jesús. Porque no solamente lo menciona el salmista David, donde le dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Permanece sacerdote para siempre. Ahora fíjese bien cómo está diciendo la persona esta de Melquisedec no necesariamente está diciendo que era inmortal. El simple y sencillamente cuando la Biblia muestra algo, como por ejemplo en este caso, no le da genealogía a Melquisedec para llenar el modelo de Jesús. No le da tampoco que tenga padre o madre para llenar el modelo de Jesús. Pero el Espíritu Santo le place no ponerlo dentro del texto
para que llene, porque dice sin padre y sin madre, porque obviamente no leemos eso en la escritura, que lo tenía, o sea que no está ahí en el texto. Está hablando, dice, que el rey Melquisedec, cuando es un recuento que está haciendo, sino hecho semejante al Hijo de Dios,